Bueno, para terminar entonces en la cuarta parte vamos a integrar lo que hemos visto hasta acá. Entonces tenemos como blanco tres tipos de tejido, el tejido adiposo, el hepatocito y el músculo. Y la glucosa plasmática, que es la que va a ser regulada por las hormonas B. Veamos qué sucede en el periodo postprandial, o sea, cuando uno ingiere una comida rica en hidratos de carbono. Hay secreción de insulina, potenciado por el nervio vago, que tiene como a la acetilcolina como neurotransmisor, y enterohormona. Con respecto a los hidratos de carbono, en el tejido adiposo van a convertirse primero en glucosa 6-fosfato para dar lugar a los ácidos grasos libres y de aquí formar triglicéridos. Y por otro lado van a almacenarse como glucógeno. A su vez, la glucosa plasmática también se va a ir a transformar en el hepatocito como glucógeno y como ácido graso libre triglicéridos y será transportado a través de las VLDL hacia los tejidos, especialmente el tejido adiposo, para su almacenamiento. Con respecto al músculo, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y va a ser almacenada como glucógeno y a su vez también los aminoácidos serán transformados en proteínas. No olvidarnos el efecto anabólico que posee la insulina en el tejido muscular. En el sistema nervioso central, la glucosa va a ingresar sin necesidad de insulina. Recordar entonces que es un tejido insulina independiente. ¿Qué sucede en el periodo de ayuno cuando hay secreción de glucagón y también de cortisol y algo de hormona de crecimiento? Aquí los triglicéridos van a sufrir una hidrólisis y transformarse en glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres por sí mismos constituyen una fuente de energía y además tienen la posibilidad de transformarse en glucosa a través de la gluconeogénesis en el hepatocito. Por lo tanto, los ácidos grasos libres que pueden dar cuerpos cetónicos, el glucógeno que puede hidrolizarse, el glicerol que puede transformarse, los aminoácidos que también pueden transformarse, van a llevar a un aumento de la glucosa plasmática. Entonces, de esa manera el hepatocito provee de glucosa a todo el organismo. A su vez, en el músculo, las proteínas van a sufrir catabolismo, van a dar aminoácidos, esos aminoácidos pasan al torrente sanguíneo y van a constituir una fuente de aminoácidos para el hepatocito, que es el que va a realizar la gluconeogénesis o la formación de glucosa a partir de otros sustratos que no son glucosa. Y todo eso lleva a aumentar o a normalizar en los niveles de glucosa en plasma. Bueno, entonces, niveles bajos de glucosa son captados por el páncreas, que va a responder con la secreción y la síntesis de glucagón por las células alfa, que a nivel hepático van a tener la función principal de descargar glucosa en sangre y restablecer los niveles normales de glucosa, como a través principalmente de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. A su vez, niveles altos de glucosa son captados por el páncreas. Recuerden que se unían a la célula beta, al GLUT2 que tenía baja afinidad por la glucosa, entonces por eso tiene que estar alto el nivel de glucosa, y eso llevaba a que se secrete y se sintetice insulina, y la insulina lo que hacía era tomar la glucosa en sangre y llevarla a los tejidos, principalmente al hígado y luego al adiposo y al muscular, para su depósito y restablecer los niveles normales de glucosa en sangre. Este es un círculo que constantemente se pone en juego, muchas veces hasta en forma casi simultánea, de manera que los valores de glucosa son bastante constantes durante el día. Relacionando hormonas, entonces también tener en cuenta que no solamente la insulina y el glucagón actúan sobre el metabolismo de la glucosa, sino que también
están la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Que se secretan, ya habíamos visto, en la médula adrenal. Y también tenemos el cortisol, que vamos a ver en las próximas clases. El cortisol es un hiperglucemiante que además ejerce un efecto inhibitorio sobre la acción de la insulina, actuando sobre los receptores para insulina. Entonces bloquea estos receptores de manera que la insulina no puede actuar y no puede permitir que la glucosa ingrese, y por eso aumenta la glucosa en sangre. Y la CTH como regulador del cortisol. Estas hormonas que las vamos a ver en la clase que viene. Pero vayan teniendo en cuenta entonces que el metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, se encuentran regulados, modulados por varias hormonas, no es una sola, no es ni solo la insulina ni solo insulina y glucagón, sino que es un juego hormonal que existe en forma constante y permanente, en forma armónica. Entonces aquí les dejamos un cuadrito donde están las hormonas, por ejemplo la insulina, cuando hay glucosa en sangre normal está disminuida, hay aumento de glucógeno, glucogenólisis, gluconeogénesis, va a ver cuando la glucosa está disminuida, el metabolismo de las proteínas aumenta la síntesis de proteínas, metabolismo de lípidos aumenta la lipogénesis, la lipólisis, la cetogénesis, lipogénesis, lipólisis, cetogénesis. Entonces, la hormona insulina lo que provoca con respecto a la glucosa en sangre es su disminución y con todos los efectos que ya vimos. Con respecto al glucagón, su efecto sobre la glucosa en sangre es aumentarla a través de la disminución de formación de glucógeno, aumento de glucogenólisis, aumento de gluconeogénesis. Sobre las proteínas no tiene ningún efecto directo. Sobre el metabolismo de los lípidos aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis. Luego tenemos la hormona de crecimiento, aumenta la glucosa en sangre. Sobre el metabolismo de hidratos de carbono aumenta la glucogenólisis, la gluconeogénesis y disminuye la utilización de glucosa. Sobre las proteínas aumenta la síntesis de proteínas, sobre los lípidos disminuye la lipogénesis, aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis. Con respecto a los glucocorticoides, el cortisol, aumenta la glucosa en sangre, aumentando la formación de glucógeno, aumenta la gluconeogénesis, disminuye la síntesis de proteínas, disminuye la lipólisis, aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis. Con respecto a la adrenalina, aumenta la glucosa en sangre, disminuyendo la formación de glucógeno, aumentando la glucogenólisis, aumentando la gluconeogénesis. No tiene ningún efecto sobre las proteínas. Con respecto a los lípidos, aumenta la lipólisis y aumenta la cetogénesis. Con respecto a las hormonas tiroideas, sobre la glucosa en sangre no tiene un efecto directo, aumenta la utilización de glucosa sobre los hidratos de carbono y aumenta la síntesis de proteínas. Con respecto a los lípidos, no tiene ningún efecto directo. Entonces, todas estas otras hormonas las vamos a ir viendo en las clases sucesivas, pero que quede claro entonces las que vimos hoy. Insulina, ¿qué hace con la glucosa en sangre? La disminuye a través de la formación de glucógeno, que disminuye la glucogenólisis, disminuye la gluconeogénesis. Con respecto a las proteínas, aumenta la síntesis de proteínas. Con respecto a los lípidos, aumenta la lipogénesis, disminuye la lipólisis, disminuye la cetogénesis. Con respecto al glucagón, lo que hace es aumentar la glucosa en sangre, disminuyendo la formación de glucógeno, aumentando la glucogenólisis, aumentando la gluconeogénesis, sin efecto sobre las proteínas, pero sí sobre los lípidos, aumentando la lipólisis y aumentando la cetogénesis. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado, les dejamos la bibliografía de los libros que utilizamos de cabecera, les dejamos entonces también siempre un espacio para la reflexión, para pensar, para ir analizando
qué es ser bioquímico, qué es lo que quieren ser cuando se reciban, qué tipo de profesional quieren ser, en qué tipo de profesional quieren convertirse y entender que ser bioquímico es mucho más que leer muchos libros, ¿sí? Cualquiera de las profesiones que integran el equipo de salud responden a esto. No es solamente estar preparado debidamente, sino es también poner corazón a lo que uno hace. Muchas gracias y espero que les haya gustado la clase y que vengan con todas las ganas para seguir trabajando en el aula con las actividades que tenemos para ofrecer.